Hoy me agarraron comiendo. Precisamente me vine a echar unos tacos riquísimos aquí en el Floresta de Veracruz, en la esquina de Juncos y Paseo Floresta Oriente, unos villamelón de salsa de chicharrón con longaniza y cecina, deliciosos aquí, precisamente aquí. Pero bueno, hoy les voy a contar otra parte de la vida de Yuri, de nuestra infancia, y vamos a ir creciendo poco a poco en una cronología donde nos vamos a ir conociendo todos. Hay algo que quiero contarles. El Yuri, la vitrina de Yuri. Y les voy a decir por qué digo la vitrina. Cuando éramos niños, pues debo estar hablando, si no me equivoco, del 72, 73. Éramos niñitos. Todas las tardes, Yuri tomaba sus clases de ballet con unos maestros que eran dos jóvenes. Uno se llamaba Tomás, igual que yo. El otro era Ramón. Y tomaban clases de ballet. Y la casa, pasando un barandal, una reja, había como un pasillo donde siempre estaba lleno de perros. Ahí estaba la Chata, que era una perra muy querida, la Bretka, que era una Doberman. Y luego había un ventanal, por eso me refiero a la vitrina. Y en ese ventanal nos parábamos todos en la calle a ver cómo ensayaban ballet. En ese entonces, Yamili, la hermana más chica de Yuri, que tendría unos 4 años, si no me equivoco, Yuri y su prima Leti Canseco, que tendría 14 años y por ahí debe haber andado. Y estaba también, a veces se juntaba a Susana Delfín, que era muy amiga. Y había una chaparrita, ojalá la güera me pueda recordar, pero creo que se llamaba Socorrito, que también se juntaba mucho con ellas. Y Liana Puerto, una yucateca que vivía enfrentito en la Cuchilla. Y entonces era muy agradable, antes de la manzana eléctrica, era muy agradable pasarse pues toda la tarde viéndolas bailar. Obviamente yo me la pasaba viendo desde adentro porque yo era de casa, yo era el hermano de Carlitos, el hermano de Yuri, yo estaba ahí en la casa como un hijo más, pero siempre toda la parte, se asomaba uno por el ventanal ese y toda la parte de la calle estaba lleno de vecinos y de gente que iba pasando y que veía a Yuri ensayar. Desde ahí yo empecé muy niño a aprender y a sorprenderme, no nada más del talento, de la disciplina de la güera para llevar sus cosas. Una mujer muy disciplinada, con muchos objetivos, en ese entonces una niña que sabía muy bien lo que quería, muy bien. Y era divertido. Yuri llegó a bailar clásico a muy buen nivel. Los maestros eran buenos. Yo creo que todavía han de vivir. Ahí vivían en 23 de noviembre, en la calle 23 de noviembre, y entre Churubusco y Santos Pérez Abascal, estoy casi seguro, en el puerto de Veracruz. Y entonces todos estábamos ansiosos de que terminara el ensayo, porque era la hora en que nos poníamos a jugar. Y jugábamos de mil maneras, ¿no? Prendíamos velas, jugábamos, nos correteábamos, jugábamos luchas. Estoy hablando de todos, no nada más de los hombres, estoy hablando de ellas también. Y bueno, siempre con el debido cuidado que le teníamos a Yamili por ser la más chiquita, porque era una bebecita, luego se volvió una mujer de mi tamaño, muy querida también por mí, la adoro a Yamili, al igual que a Yuri, igual como quise a Carlitos y a Dulce. Y entonces, pues fue una infancia que si no hubiera sido por ellos, yo no hubiera tenido una infancia tan amena, tan acompañada, tan como en familia, porque realmente pues yo no tenía las opciones. Yo nada más tenía a mi hermana, y al ser hijos únicos, mi mamá viuda, nunca se volvió a casar ni a tener pareja, pues era una situación no muy fácil. Entonces, esa hermandad, esa familia que yo ansiosamente buscaba, a pesar de tener mi sagrada abuela, pues siempre la encontré con ellos. Siempre la encontré junto a Yuri. Él era muy padre porque había unas rutinas de trabajo muy padres. Abel, por ejemplo, el guitarrista, en las mañanas tempranito, en la madrugada, se iba al rancho a traer leche y luego repartía la leche. En ese entonces era leche de adeveras, de la que hervías y le salía natota en unos peroles.
Como decía en el capítulo pasado, nosotros íbamos por desperdicio a toda la vecindad con unas cubetas para juntar para los marranos que estaban en la granja. Y bueno, de esa manera, a muy corta edad, vino el corte de ombligo de la infancia para pasar a la adolescencia y a la responsabilidad que puede llevar un artista del tamaño del monstruo que es Yuridia Valenzuela Canseco. Los primos pues no se acercaban mucho. Ramón, el hermano de Leti, jugaba fútbol porque el papá estuvo muy relacionado con el mundo del fútbol de los Tiburones Rojos del Veracruz. Entonces sí era una familia muy bonita, y voy a hablar desde el abuelo, que era un señor distinguidísimo, don Arturo Canseco, y luego Arturo, Ramón y los hermanos, y toda la vida la consentida fue Dulce María. Yo no sé, honestamente no sé si era la más chica, pero sí era la más querida. Y cuando pasábamos por allá por Coatzacoalcos, toda la vida, o Minatitlán, toda la vida pasábamos a ver a Arturo, que uno de ellos vivía por allá. Pero sí fue una infancia divina que yo la recuerdo con mucha nostalgia y con mucho gusto. Luego vino la época de México, donde sí teníamos las inquietudes, como todos jóvenes, pues de ir a una fiesta, de ir al boliche, de ir a una disco por primera vez. Y eso estaba medio prohibido dentro de la casa de Dulce. Había una ley media rara ahí, porque no me pregunten cómo le hacíamos, pero todos vivíamos en casa de Yuri, en Perseo 30, les decía yo el otro día, en Prado Churubusco, ahí por Ixtapalapa, pero todos vivíamos ahí y dormíamos con muchos perritos. ¿Quién va a olvidar? En algún momento voy a contar las anécdotas del famoso Murcito. Murcito era un perrito chihuahueño que era el consentido de la casa, un perrito negrito chiquito, pero era una fiera y de todo peleaba. Cuando íbamos a las giras al norte, yendo Yuri con nosotros por carretera, nos íbamos en una van café que le vendió Félix Malpica, Felillo, a Dulce María, allá por el 82, 83. Luego compró una camioneta como de monjas, era como una Suburban, pero mucho más sencilla, de 3 asientos, y un camión de 3.5 toneladas, y luego fueron 2, primero fue un amarillo, luego fue un amarillo y un rojo, y ahí nos íbamos todos viajando. Y alguna vez nos teníamos que guiar por lo que el Murcito sintiera. Una vez se venía desmayando el Murcito, andábamos por China, Nuevo León, lo tengo clarito, y tuvimos que pararnos todos en la carretera, parar porque era una tragedia que Murcito estuviera enfermo. Le puso suero el doctor Carlos Valenzuela, lo canalizaron, y al perrito lo estábamos cuidando más que si fuera el más importante de la familia, el famoso Murcito. Yo creo que Murcito nos odiaba a todos porque no te podías acercar ni a la cama ni nada. Él estaba toda la vida acobijado bajo la axila de Dulce María, y el famoso Murcito se nos venía encima. En ese entonces era Murcito, la Queen, la Pinky. Me acuerdo, había muchos chihuahueños muy queridos. Había un bulldog que se llamaba el Elvis, que ese estaba en el patiecito saliendo de la cocina. Y en ese entonces, pues era muy divertido también. Hoy son anécdotas, el viajar con perros, el viajar con toda una familia. Digo, cuando hablo de toda una familia, en ese entonces, estoy hablando del 83, se armó un grupazo musical, pero bárbaro. Entraron, si no mal recuerdo, salió Cayetano Sánchez de la batería y entró Lalo Molina, que era un musicazo, o es un musicazo, no sé si todavía viva, en la batería. En el bajo estaba Ricardo Ceballos. En la guitarra llegó por segunda vez Alejandro el Loco Hernández. En el piano estaba Pepe Rubio, que en paz descanse, que venía de estar con Luis Miguel y se vino con Yuri, un buen pianista. Estaba en las percusiones Marianito Oxamendi, que en paz descanse, también un cubano. En los metales nada menos que Efrén La Gringa
que un chaparrito musicazazazo, que tocaba la trompeta, y Billo y Víctor Bizama, dos hermanos cubanos saxofonistas de miedo. Y estaba en el otro piano Carlos Gallegos, Frankie Boy, un pianista tremendo que hasta hace poco lo vi de director de Lucero en las giras. Y entonces esa banda sonaba, pero de miedo. Y entonces imagínense con esa mezcla de culturas entre cubanos, veracruzanos, chilangos. Imagínense estar viajando juntos, comer juntos, divertirnos mucho, porque aparte provocábamos mucho celo. Como anécdota, recuerdo una vez llegamos a Reynosa, en el Hotel Virreyes, y nosotros llegamos a la alberca, estuvimos jugando, nos metimos a bañar, porque Dulce María nos había citado a cenar. Y cuando nos estábamos bañando fueron y nos tocaron la puerta unas muchachas y que estaban solas y que tenían miedo, so pretexto, no sé cómo entenderlo. En la habitación estábamos Rogelio, Carlos el Foco y yo. La cosa es que las invitamos a cenar. Bajamos al restaurante del hotel y, por sorpresa, llegó Dulce María y nos las corrió. Eso no era nada raro dentro del mundo de Dulce María Canseco Casarín. Y entonces así fuimos viviendo muchas anécdotas. La verdad, si alguien me dice que no fue un gran esfuerzo, Yuri pasó lo que quieran y nunca se rajó, nunca tuvo miedo, nunca dijo ya no. Y de veras que hubo etapas difíciles. No sé si le vaya a molestar a la güera, espero que no, y dejo claro que mi intención es en lo absoluto hablar de intimidades ni meterme en lo que no me importa, ni en lo que no me corresponde poder platicar fuera de lo que yo viví. Pero hubo veces en que, porque yo creo que es propio que lo sepan, hubo veces en que tuvimos que irnos a robar Santiago, los bailarines y yo, latas de atún a Gigante, que era el súper de aquel entonces, para poder comer. Y hubo veces que comíamos bolillos y una olla de frijoles y de ahí a llenarnos con bolillos y olla de frijoles. No fue fácil el camino, nada fácil, pero Yuri nunca se rajó, nunca. La güera es uno de los monstruos más atrevidos y más queridos que yo he tenido, más talentosos, más disciplinados. Yo podría decir que es una escuela viviente, una escuela que aparte no es egoísta en compartir, en platicar y en aportar lo que pueda para con quien pueda. Y eso está muy padre. Eso es algo que no cualquiera lo hace. Yo puedo contar 200,000 anécdotas que vivimos, que poco a poco lo voy recordando. Yo sé que la güera está haciendo ahorita, preparando su serie, y sé que muchas de las cosas que cuento le pueden ser útiles, porque pues, hay cosas que a lo mejor no caen en la cuenta de su memoria, pero créanme que yo tengo memoria de elefante y a lo mejor cuerpo también, pero tengo una memoria que recuerdo perfectamente a detalle muchas cosas. Hubo que meterle mucho carácter. Una vez, doña Dulce era de armas tomar, y una vez me acuerdo que Héctor Miguel Celada, portero del América, pues no sé qué comentario hizo sobre Yuri, pero me imagino que nada bueno. Íbamos llegando a Televisa Chapultepec 18, cuando se lo topó de frente y lo cacheteó. Y tuvimos que entrarle al quite. Bueno, o tuve que entrarle al quite y pues casi nada bueno estaba resultando de ese enfrentamiento. Pero toda la vida, algo que sí quiero ratificar es que todos dimos todo para proteger a Yuri, porque Yuri era un ser humano, aparte de una superartista, yo quisiera tocar el ser humano, era un ser humano excelente, era un ser humano cariñoso, juguetón. Yo no sé dónde se inventó el apodo de Pepego, pero a donde nos veía, Pepego. La acabo de ver hace poquito que vino a Veracruz, igual, Tomasito, ¿qué andas haciendo aquí, Pepego? Esa palabra no sé qué significa ni de dónde la sacó, pero era una costumbre de ella, el Pepego. Y a la vuelta de su casa, porque de Perseo, en la época en que empieza a levantar, pues nos fuimos
hicimos una gran labor para hacer la casa de Miramontes, y voy a decir por qué. Porque aparte de trabajar teníamos que ir a comprar materiales, que pasa como pasa con mucha gente. Mi abuela decía que las mejores tortillas eran las que estaban al otro lado de la ciudad. Mi mamá decía que los mejores limones eran los del mercado, que no era el que estaba cerca de la casa. Y así, con Dulce era igual. Teníamos que ir a comprar unas tejitas verdes, que me acuerdo, a no sé qué pueblo. Y luego íbamos a comprar unas piedras a no sé qué otro pueblo. Y luego íbamos a comprar todas las chapas y las herrerías. No eran estas épocas, no había Honmar, no había todo eso. La cosa es que fuimos armando la casa de Yuri. Me acuerdo su baño claramente, que lo hicimos como de piedra de cantera amarilla, con todos los herrajes en color oro, muy bonito. Allá arriba hicimos otro cuarto que según era de Carlitos, que con unos mosaicos azul turquesa como marcados con gotas de agua. Todo eso lo fuimos llevando hasta que se logró hacer la casa de Canal de Miramontes y lograr el cambio de Perseo. Dentro de eso hay otras 200 anécdotas que les voy a ir contando poco a poco. Y yo creo que siento que les aburre no llegar hasta el final, pero escuchen, porque todo esto es una vida de escuela y de enseñanza que Yuri está dejando a las nuevas generaciones. Y qué bueno, me da mucho gusto yo poder contárselos, pero sí, el mérito es de ella, su disciplina, su calidez, su calidad humana, es lo que yo quiero transmitirles, y que sepan que Yuri es la reina, y que lo vayan viendo capítulo a capítulo. Así que, por favor, quédense hasta el final. Suscríbete aquí abajo donde dice suscribirse. Si quieres que te avisen cada vez que suba yo algo sobre Yuri, pues le toca la campanita. Y sígueme en Secretos del Camerino by Tomás Riande. No nada más hablo de Yuri, hablo de Luis Miguel, hablo de Chayanne, hablo de toda una época con las estrellas que me correspondió y que me tocó trabajar. Yo he sido un consentido de Dios y le agradezco a Dios que haber vivido. Y con Yuri, en especial con Yuri, he trabajado 3 o 4 épocas o etapas diferentes. Entre ellas la cristiana. Desde el principio nos tocó ir a Guatemala. Un día les voy a contar la anécdota del famoso secuestro amenazado de Guatemala. Y así vivimos muchas cosas. Y eso es lo que yo quiero transmitirles, porque eso ninguna revista ni nadie se los va a contar. Todo el mundo quiere saber otras cosas de Yuri, morbo. Y yo creo que no hay nada morboso. Lo que se trata de que sepan de Yuri lo saben. Y si por alguien yo meto las manos de que ha sido una gente intachable, cero drogas, cero vicios, es por Yuri. Sí, esa chava agarró su época que se tomaba su vino blanco. Ella misma ha declarado su época de noviera. Pero fuera de eso, jamás Yuri ha sido algo de excesos, ni siquiera de probar. Y se ha especulado mucho. Yo meto las manos al fuego y siempre, no por compromiso de hablar bien de ella, siempre la voy a admirar y a querer como la quiero. Mi hermana Yuri. Nos vemos en la próxima.